Hola, muy buenos días, señoras y señores, y bienvenidos al primer café que hoy les trae a un invitado muy especial, a uno de los hombres más influyentes ahora mismo en España y desde luego en el presidente del gobierno, a un catalán que ha hecho carrera en Madrid y carrera fulgurante, a un ministro que gestiona la cartera de Industria y presta además su voz al Ejecutivo, a un político recién incorporado a las filas del PP que ha merecido de José María Aznar elogios hasta ahora desconocidos. Don Josep Piqué, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué ha hecho usted para merecer esas palabras del presidente del gobierno que nos dejaron a todos absolutamente estupefactos en el Congreso del Partido? Le ama a usted profundamente, ¿eh? Bueno, yo creo que hay un sentimiento de afecto que desde luego es mutuo y compartido. Algo habrá hecho usted para merecerlo. Supongo que sí, ¿no? Supongo que sí, pero vamos fundamentalmente a intentar trabajar lo mejor posible y hacerlo con lealtad y con honestidad. Pues vamos a hablar de todo eso y también vamos a preguntarle por cuestiones que están en el día a día, en los periódicos, en su faceta de portavoz del gobierno. María Peral, muy buenos días. Muy buenos días. José Mari Calleja. Buenos días, Isabel. Carmen Gurruchaga. Buenos días. ¿Dispuestos para la Preparados. batalla? Bueno, pues yo, para no variar, un día más tengo que empezar preguntándole por ese asunto único que parece que está en nuestra vida política, que son las últimas amenazas vertidas por ETA, en este caso contra nosotros los periodistas y contra los medios de comunicación, entre otros Antena 3 y los periódicos en los que trabajamos todos los que están aquí, radios, televisiones, en fin. Y muy concretamente quería preguntarle qué le parece a usted la falta de reacción que ha suscitado ese último comunicado y esas últimas amenazas en los partidos nacionalistas vascos. Iré a eso enseguida, ¿no? Pero antes quizá comentar que el comunicado de ETA es una muestra más del carácter totalitario de ETA y de que los violentos no han abandonado sus planteamientos mentales, ¿no? Muchas veces yo creo que nos dejamos llevar por el anhelo de paz y por los deseos de paz que son muy profundos en la sociedad española y que desde luego el gobierno comparte, y nos engañamos a nosotros mismos pensando que en la otra parte hay un real deseo de paz. Y lo que hay que recordar es que la paz no es vista por ETA como un objetivo en sí mismo, sino como un instrumento, un canal o un mecanismo para conseguir otras finalidades políticas. Por lo tanto, no es un cambio de fondo, no es un cambio de mentalidad, no es un cambio de aceptación de las normas democráticas, sino que es un cambio de estrategia. Y eso lo debemos de tener muy claro los demócratas. Y desde ese punto de vista recordar que la paz es un objetivo en sí mismo, que no puede haber precio político y que no se puede hablar de otras cosas que no sea determinadas medidas de acompañamiento al proceso de paz, pero que en ningún caso afecten a la voluntad democrática de los ciudadanos. Y hay que recordar eso, precisamente para ligar con la última parte de su pregunta. Y es que cuando se expresan opiniones de forma tan totalitaria como amenazas a la libertad de expresión, que es el caso, y no se demuestra de verdad que hay una auténtica voluntad de paz, primero hay que decir que no estamos ante un proceso de paz todavía, sino ante un cambio estratégico, de estrategia, y que simultáneamente no es justificable que siga habiendo fuerzas políticas que o bien justifican la violencia o bien justifican esos actos de coacción o no condenan estos ataques a la libertad de expresión o que tienen actitudes tibias ante las mismas, ¿no? Bien, yo creo que eso merece una reflexión por parte de todos, pero particularmente por parte de los partidos nacionalistas que siempre han tenido actitudes pacíficas. Pero, Sí, y por perdóname, es que, con todos mis respetos, los partidos nacionalistas vascos, cuando está habiendo violencia callejera, dicen que esto son chiquilladas. Y cuando se amenaza a los medios de comunicación, que no es hacer gremialismo, porque somos unos más en la lista de las amenazas, viven muchísimo peor los concejales del Partido Popular, es que ni siquiera dicen una palabra, con lo cual están dando por hecho que asumen esas amenazas. Ustedes tienen un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, les cuentan estas cosas, es decir, para la convivencia civilizada en un país no se puede aceptar que la violencia callejera son chiquilladas y que las amenazas a los medios de comunicación o a los abogados o a los jueces no merecen un comentario de partidos que son democráticos, pero que están a estas alturas del curso en el mismo carro que partidos violentos. Es que esto para la convivencia en el País Vasco es una sensación de desamparo total, ¿no? Vamos a ver, yo desde luego comparto plenamente que no se puede hablar de paz, ni de proceso de paz, ni de democracia, si hay
manifestaciones de violencia, aunque sean mínimas, porque no se puede distinguir entre diferentes niveles de violencia. La violencia siempre es la violencia, sea cual fuere su manifestación concreta, ¿no? O cuando se conculcan derechos fundamentales de los ciudadanos, desde la libertad de expresión a la libertad de asociación, o pues el hecho de que alguien pueda sentirse coartado en su libertad para presentarse a una lista municipal. Y mientras eso suceda, ¿qué sucede? No se puede hablar de una situación normalizada. Y desde esa perspectiva, la situación es enormemente, aparte de complicada, nos obliga a los demócratas a ser como muy firmes y muy sólidos en la defensa de este tipo de cuestiones y no dejar pasar ni una, Otra cuestión es las relaciones políticas que se pueden establecer con el nacionalismo vasco moderado o pacífico, si se quiere, democrático. Y ahí seguramente una aproximación simplista nos llevaría a decir, como tienen unas determinadas actitudes políticas no justificables en el ámbito del País Vasco frente a esas situaciones de coacción, no es posible ningún otro tipo de colaboración con esa fuerza política. Yo creo que esa respuesta simplista merece por lo menos un matiz, y es que lo que nos interesa a todos los ciudadanos españoles, desde luego los ciudadanos vascos, es que sigamos trabajando en una dirección que no suponga desplazar de la normalidad política a una parte muy importante de la sociedad vasca, sino incorporar a un proyecto común, a un proyecto compartido, que es la Constitución, que son los estatutos de autonomía, que es el Estado de Derecho, intentar incorporar al máximo posible de gente y en ese marco seguir trabajando. Y en este contexto, acabo, forma parte de nuestra responsabilidad hacer un esfuerzo para que el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna no derive hacia las posiciones políticas de ETA de una manera ya definitiva, o de Euskal Herritarrok, sino que respondiendo a lo que es la composición sociológica del nacionalismo vasco y de su electorado, podamos mantener determinados puentes que nos ayuden a ese objetivo final, que es que tengamos un marco en el que quepamos todos, los que son nacionalistas y los que no son nacionalistas. Y eso nos lleva a seguir defendiendo no un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco en el Parlamento Español, que no existe como tal ya, sino a una cooperación parlamentaria que siga asegurando la gobernabilidad, pero que también permite mantener esas líneas de diálogo y de contacto con el Partido Nacionalista Vasco sobre la base de pensar que el proceso de paz debe ir asociado a la incorporación o a la reincorporación a las normas del Estado de Derecho de cuanta más gente mejor. A mí me parece que el discurso que usted acaba de hacer está lleno de voluntarismo. Y me parece bien. La política es así en buena medida. Lo que pasa es que usted mismo ha dicho al principio que lo que había hecho ETA era cambiar la estrategia, que la paz no era un fin en sí mismo, sino un camino hacia otros, que es la soberanía. Me imagino que se estaba refiriendo a la soberanía. En esa estrategia, yo creo que el PNV en un momento determinado, como en septiembre, tenía que apostar o por el proyecto compartido que propugnaba el gobierno y Mayor Oreja, o por el proyecto del mundo nacionalista. Y yo creo que apostó por el proyecto del mundo nacionalista. O sea que el cambio de estrategia no se ha producido solo en EH o en HB, sino también en el PNV. Por otro lado, en lo de tender puentes en una guerra, lo primero que vuelan son los puentes. O sea, que yo no sé hasta qué punto es que probablemente el gobierno puede... ¿Paz o cómo va esto? No, es que... Vamos a ver. Bueno, en la tregua. Y la otra cosa que quería añadir es que, según tengo entendido, el presidente Aznar, con buen criterio, a decir de muchos, ha dilatado una entrevista con el señor Arzayus que sí se le había pedido. Entonces, el discurso suyo está yendo de voluntarismo, pero la realidad, ¿cuál es? La actitud real del gobierno, aparte de este discurso. La realidad es que efectivamente el nacionalismo vasco en su conjunto, en todas sus manifestaciones, adopta un cambio estratégico que tiene la concreción más clara en el acuerdo Estella, en el acuerdo de Lizarra, ¿no? Y eso es cierto, Pero también es verdad que no nos conviene hablar en términos tan bélicos. Es decir, no estamos en guerra con el nacionalismo vasco. Estamos en guerra, eso sí, con los violentos. La construcción de esa España del futuro que queremos, de esa España plural, pero de esa España moderna, de esa España tolerante, de esa España competitiva. ¿Centro reformista? Centro reformista. Pasa necesariamente por la no marginalización de partes muy importantes de la sociedad española, ¿no? Y yo desde luego no veo una situación tan bélica como para que cortemos los puentes. Ministro,
volviendo a los que sí están en guerra, ellos con nosotros, yo creo que nosotros con ellos no, que son los asesinos, los etarras, los terroristas, ¿está haciendo algo el gobierno concretamente para buscar interlocutores en la banda y para abordar lo que es la negociación concreta de que dejen definitivamente las metralletas? Es que ahí, vamos a ver, es que conviene recordar lo que dice ETA cuando declara el cese de las actividades violentas, ¿no? Saben ustedes que al gobierno no le gusta hablar de tregua. Es que tampoco han cesado las actividades violentas. O sea, cesan las actividades violentas por parte de los comandos operativos. Pero las bombas y los tiros en la nuca, digamos. Las bombas tampoco, en ese comunicado, las baja intensidad son bombas. Entonces el cese del tiro en la nuca. Eso es, el cese de la actuación de los comandos operativos. Y bueno, lo que dice ETA en ese comunicado es que observa una determinada evolución de la dinámica política en el País Vasco y sobre esta base decide cesar sus actividades violentas, la de sus comandos operativos, y queda a la espera de cómo sigue esa dinámica política. Pero no se dirige al gobierno, ni a las instituciones democráticas españolas, ni tan siquiera a las instituciones democráticas vascas, ni tan siquiera a la totalidad de la sociedad vasca, se dirige a una parte de la sociedad vasca. Y a pesar de eso, el gobierno toma una decisión que en aquellos momentos yo creo que fue importante, que es, aunque nadie me pregunta, el gobierno responde. Y al día siguiente el presidente del gobierno dice, veo en ese comunicado la posibilidad de explorar una esperanza de paz. Pero es una respuesta a una pregunta inexistente. Bien, por consiguiente, si somos coherentes con esa aproximación, deberíamos también llegar a la conclusión que es lógico que ETA no piense en designar interlocutores con el gobierno, porque no le ha pedido ni le ha preguntado nada al gobierno. Los interlocutores o los referentes de ETA son pues, los movimientos que hagan los partidos nacionalistas en el País Vasco. Por eso el gobierno ha ido tomando iniciativas que, bueno, a mucha gente le ha parecido, bueno, como es normal, ¿no? En estos casos, hay gente a quien le parece que nos hemos quedado cortos, otros que creen que hemos ido demasiado lejos. Bueno, estamos ante un proceso enormemente complicado y eso todo el mundo lo puede entender. Pero la segunda iniciativa importante es que, sin que ETA haya cambiado ese discurso, el presidente del gobierno autoriza mantener contactos. Y después toma determinadas medidas de política penitenciaria muy limitadas, pero que son efectivamente signos, señales, mensajes a la otra parte de que se está en disposición de explorar todas las posibilidades de paz que puedan existir, porque el anhelo de paz que tiene la sociedad española es tal que las instituciones democráticas españolas no pueden dejar eso sin respuesta. Pero que sepamos, y acabo con una frase, sepamos que estamos hablando de órbitas distintas. Es que se le decía y parece Déjale que los ritmos Carmen, del déjale un gobierno poco, María. son unos, pero los ritmos de Déjale ETA un poco, son María. otros. Carmen. Que hable Carmen, entre otras cosas, ataca. porque ella sabe mucho más que yo de esto, pero desde esa simpleza, señor Piqué, por favor, aclárenos, ¿se están manteniendo contactos con ETA, directa o indirectamente? Mire, cuando el gobierno... No se enrolle, porque si se enrolla entonces yo ya me quedo sin conclusión. No, pero mire... A mí me lo tiene que decir clarito, como a los telespectadores. No hay ningún tipo de contacto con ETA en este momento, ni directo ni indirecto. O hay indirecto a través de X, o sí se está hablando con ETA, y así sabemos un poco. No quiero que me cuente ni quién habla, ni dónde, ni cuándo, ni qué, pero al menos saber qué está pasando con esto, porque el propio gobierno ha generado una expectativa hacia un proceso de paz y después no nos enteramos de qué está pasando. Yo ya entiendo que, vamos a ver, se me puede acusar de que me enrollo porque suelo ser de respuestas largas y además el lenguaje televisivo pues debe ir orientado a dar mensajes muy concretos, ¿no? Pero déjeme que le diga una cosa con toda franqueza, ¿no? Aquí no hay simplismos, ni blancos, ni negros, ni sis, ni nos, ni frases cortas, ni expresiones del tipo que eso es muy habitual, ¿no? Dicen, pues esto lo arreglaría yo en 2 patadas. Mire, estamos ante un problema de 30 años. De 30 años, que está enquistado en la sociedad española y en la sociedad vasca. Y si alguien cree que esto se va a resolver en 4 días, que se lo quite de la cabeza. Y si alguien cree que nos vamos a tener que desesperar o vamos a tener que caer en el desánimo porque estamos con ritmos distintos o con espacios orbitales distintos en cuanto al lenguaje, pues que se tome tila, porque tenemos mucho trabajo por hacer y desde luego quedan muchas cosas por delante. Entonces, cuando el gobierno tenga algo que decir respecto a eso que usted me plantea, ya lo dirá. Ya lo dirá, cuando tenga algo que decir. Hay un compromiso de transparencia, pero también, como es natural, hay una obligación de discreción. O sea, que ni sí ni no, sino todo lo contrario. Claro. Pero yo creo que ni confirma ni desmiente. Pero yo creo que eso la gente lo entiende bien. Que no sepamos si se está dialogando o no se está dialogando. Que el gobierno ya informará a la sociedad española cuando tenga algo que informar. ¿Me dejas un segundito?
Se ha dicho que los empresarios vascos se le quejaron a usted hace unos días en una cena de lo mal que estaba llevando este asunto el gobierno español. Yo le quería preguntar si es cierto que se le quejaron o qué fue lo que le dijeron o cómo contemplan ellos que está evolucionando esta situación. La verdad es que era en un almuerzo, no era una cena. Un almuerzo. Eso da igual. Y... Comiendo. En el País Vasco usted sabe que todo se arregla comiendo y todo se habla comiendo. Fue un almuerzo largo, ¿no? Yo creo que más de 3 horas. Fue muy interesante. Yo tenía una cierta sensación de estar asistiendo a una especie de oposición, ¿no? Porque, dada mi doble condición, pues ahí estuve hablando desde la posibilidad de hacer una planta de regasificación en la bahía en la ría del Nervión, hasta estos temas, ¿no? Pasando por la crisis brasileña, ¿no? Y bueno, pero fue enormemente interesante. Y bueno, se planteaba en términos privados, en términos de discreción, por lo tanto en términos de que se pudiera hablar con total libertad, ¿no? Y después vi efectivamente que surgían algunas opiniones respecto a cómo había ido ese almuerzo, que tengo que decir que yo identifico claramente con alguna opinión concreta de una mesa en la cual había 30 personas. Por lo tanto, hacer esa generalización, lo primero que tengo que decir es que no vale. Pero en ningún momento se dijo ahí que el gobierno estaba llevando mal el proceso. Sí que hubo una queja, pero que insisto, no es general, respecto a que los partidos políticos, las diferentes fuerzas políticas, estaban introduciendo un excesivo nivel de ruido, para entendernos, en ese proceso. Pero, claro, después afirmar a continuación que hay un riesgo y hay un temor de fractura social en el País Vasco me parece una obviedad. Y eso es lo que debemos evitar. Por eso mi reflexión inicial respecto a los partidos nacionalistas, ¿no? Lo peor que nos podría pasar es que todo este proceso, que lo que tiene que tener como objetivo es la paz, al final derive en una especie de confrontación civil. Y eso realmente sería terrible. Pero yo no detecté un grado de insatisfacción respecto a cómo está llevando el proceso el gobierno, sino, como es lógico, preocupación e inquietud, porque todo el mundo ve lo complejo de la situación. ¿No hay estos síntomas ya de enfrentamiento? ¿No tiene usted la sensación de que por muy solícitos, amables, correctos que estén ustedes con los partidos nacionalistas, la respuesta es se acercan 21 presos que tienen una retahíla de crímenes y un minuto después de acercarse a esos 21 presos se dice esto es una provocación, es insuficiente, cuando antes de que se les acercara se había dicho que cualquier aproximación sería vista con muy buenos ojos? ¿No tienen la sensación de que por muy bien que lo hagan ustedes, todo lo que ustedes se muevan no se valora en absoluto por la otra parte? Y al hablar de la otra parte me refiero claramente a Herri Batasuna y a los partidos nacionalistas que están en este momento haciendo estrategia común con ellos. Vamos a ver. Esto efectivamente puede ser percibido así. Pero también el gobierno ha aprovechado estos 4 meses para dejar muy claros los límites del proceso, que son la Constitución, que es el Estatuto de Autonomía y que es el respeto a las libertades en su sentido más preciso y más amplio y más democrático. Y sobre eso no va a haber ningún tipo de modificación. La flexibilidad puede estar en otro lado. Y entonces combinar firmeza con flexibilidad, bueno, pues es algo que en cualquier circunstancia de la vida es muy difícil. En ese almuerzo con los empresarios vascos yo me manifesté en términos muy similares y explicité claramente donde el gobierno iba a ser absolutamente firme. Y como es natural, pues no me explayé tanto en donde podíamos ser flexibles por razones obvias, ¿no? Porque evidentemente la flexibilidad hay que guardarla para los momentos oportunos. En ese juego hay que estar y no perder los nervios, no dejarse llevar, porque es verdad que muchas veces hay actitudes que nos pueden parecer irritantes, pero lo peor que podríamos hacer es perder los nervios. Va a haber, y con esto yo creo que deberíamos terminar este capítulo y hablar de otras cosas, ¿va a haber algún movimiento de aproximación de presos de aquí a las elecciones? En principio no hay ninguna previsión. No hay ninguna previsión. Bueno, pues si ustedes me lo permiten, punto aparte. Sí, solo muy larga. No, cortita. Es que yo creo que nuestros telespectadores tienen que estar del País punto y aparte, hasta el gorro. Déjame hacer una pregunta. Bueno, la última, venga. De este caminar que usted ha dicho que será largo, le da la sensación de que ahora hemos dado 4 pasos atrás. Le digo porque, por ejemplo, Otegi o cualquiera de los de Euskal Herria que estaban encantados con que ustedes les recibieran y ahora no quieren ni aparecer por la Moncloa, ¿no? Entonces la sensación que puede dar simplemente por esto es que hemos dado 4 pasos para atrás cuando podíamos haber dado 1 para adelante. ¿En qué sentido? En el proceso de paz, en esto en lo que ellos llaman no proceso de paz, por cierto. En esta situación de violencia y de coacción y de conculcación de libertades hay una realidad a pesar de todo, ¿no? Y es que desde aproximadamente, creo que fue el 25 de junio que
mataron de junio. El 29 de junio. Yo creo que fue el atentado a Zamarreño, sí. El que mataron a Manuel Zamarreño, ¿no? Bueno, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y es cierto también que a medida que ahí el tiempo sí juega en favor de la paz, porque una cesación de actividades a medida que se va ampliando, pues hace mucho más difícil volver a la violencia, incluso en términos políticos, ¿no? Incluso en términos políticos. Por tanto, estamos en cualquier caso mejor que antes, pero pasos adelante y pasos atrás va a haber, y momentos en los que la tentación sea la del desánimo, sin ninguna duda, pero eso es lo que debemos ir venciendo. No... Ahora sí que cambio el tercio, sí. Con vuestro permiso. Ministro, ¿qué le parece a usted esa asamblea de municipios catalanes que se anuncia? Porque las cosas buenas se contagian siempre. Aquí hay un primer comentario, ¿no? Y es que lo cierto es que se produce demasiado a menudo, lo digo como catalán, ¿no? Se produce demasiado a menudo un cierto mimetismo de determinadas iniciativas que se producen fuera de Cataluña respecto a lo que tiene que ser y ha sido siempre la expresión del nacionalismo catalán o del catalanismo político, que ha tenido siempre una ambición en positivo en términos de modernización del conjunto de España y en términos de defensa de una determinada identidad cultural y lingüística, que a mí me parece que en cualquier caso son elementos positivos y que conviene incorporar al acervo común con total naturalidad. Pero entonces este tipo de cuestiones, o incluso cuestiones tales como la declaración de Barcelona, en la que de alguna manera se produce una cierta subordinación estratégica a posiciones del Partido Nacionalista Vasco o incluso del bloque nacionalista galego, me parece que no son positivas, ¿no? Y bueno, evidentemente nadie puede negar la legitimidad de determinados municipios de agruparse para hacer, pues no sé, según qué cosas, ¿no? Pero que nadie piense que en ningún momento ese tipo de organismos puede sustituir a los realmente representativos de la voluntad popular, que están perfectamente definidos en el marco jurídico político, ¿no? Y la soberanía está depositada donde está depositada, y bueno, cada uno puede entretenerse como quiera, pero la soberanía está donde está. Pero ¿no teme usted un efecto, porque en este país el mapa autonómico fue tonto el último, ¿no? Es decir, en la medida que se pide un régimen autonómico para Euskadi, Cataluña y Galicia, fue el famoso café para todos, que hay una especie de efecto contagio y que, caricaturizando, no vamos a decir ninguna comunidad autónoma para que no se ofenda a nadie, puede haber la asamblea de municipios de, ponga usted la comunidad que quiera. Es decir, que se da un poco la sensación de que el tapete de juego en el que estamos, que es la Constitución y que son los estatutos, se pone en cuestión de forma permanente y que por parte de quienes deben defenderlo no parece que hay una actitud muy clara en esa defensa. Claro, es que ese es el punto, ¿no? El punto es si todos aceptamos lealmente el marco constitucional y el marco estatutario, o hay gente que se va saliendo de este consenso, ¿no? Y yo creo que para el nacionalismo catalán sería un tremendo error que se saliera de ese consenso básico, ¿no? En el cual además el nacionalismo catalán jugó a través de una presencia en la ponencia constitucional o después en la comisión y después votando afirmativamente. El nacionalismo catalán jugó un papel muy importante y muy positivo, ¿no? ¿Percibe usted esa tendencia? Yo creo que en términos generales no, pero sí que hay elementos que permiten pensar que alguien sí pueda tener esa tentación, y yo creo que eso sería un tremendo error. Por cierto, ¿está pactada ya su presencia en la candidatura del Partido Popular en las listas generales en Cataluña, en Barcelona? No, lo que hay es designado el cabeza de lista para las elecciones de la Generalitat, el Parlamento de Cataluña. Está también designado el cabeza de lista para el Ayuntamiento de Barcelona, y de momento no se ha tratado el tema de las generales. Venga ya, no me lo creo. Se lo aseguro. No se ha tratado ni un poquito, ni siquiera en la intimidad. No me lo puedo creer que no haya hablado el presidente con usted. Mire lo que decía de usted en el Congreso, se lo voy a recordar para abrumarle a usted un poco. Y muy especialmente a Josep Piqué, el cual ha tomado una decisión sin duda difícil, pero que cual puede estar muy tranquilo, porque como le recordaba Javier Arenas, no se arrepentirá de haber perdido su independencia. Seguirá siendo tan independiente y tan inteligente en el Partido Popular. Terminamos en este Congreso
Hasta usted mismo decía, diga usted lo que dijo. Le he salido, tengo curiosidad, no sé si es... Me acuerdo perfectamente. Se lo mandamos a la Dígalo. asociación de mudos y no nos dice la verdad. Dígalo. Qué pasada. ¿Qué pasada? ¿Qué pasada? Ah, bueno, esto es como lo que pasada? sacaste el otro día de Felipe Claro, González. es que las cámaras, los mudos son, sí. Pero es un piropo un poco esquizofrénico, porque se supone que por entrar uno en un partido pierde la inteligencia, ¿no? Al día siguiente vi esa interpretación, pero vamos, yo creo que no era esa la intención del Hay una presidente. primera parte que es un piropo hacia usted, pero otra segunda parte que dice, bueno, entrando en el partido no va a perder la inteligencia, como si se supusiera que se después de pierde. esos Yo creo que eso es elogios, forzar la interpretación. después de esos elogios encendidos, de esa declaración de amor de un hombre que vive Dios que no es muy dado a las declaraciones de amor, porque es bastante parco en ese tipo de demostraciones, no me diga usted que ni siquiera le ha hablado un poquito de que vaya usted a sacarle votos a Cataluña. La verdad es que hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Hablo muy a menudo con el presidente, por razones obvias, ¿no? Pero este tema nunca lo hemos tratado de manera, digamos, de manera seria, ¿no? Siempre, no digo que no haya salido en algún momento en la conversación, pero cada cosa tiene su tiempo, cada día tiene su afán y no hay que... ¿Usted se ve en la vida, no hay que usted se ve en la vida especular. parlamentaria? Bueno, yo ya estoy en la vida parlamentaria. Pero En la desde el catalana. gobierno, en el Parlamento español, como diputado. Hombre, yo creo que una vez tomada la decisión de afiliarme y por lo tanto de adoptar un compromiso político, evidentemente uno de los elementos de ese compromiso político puede ser perfectamente la presencia en el Parlamento, que duda cabe, pero eso es algo que ya se verá. Yo no quiero decir que no me creo lo que ha dicho, Dios me libre, pero da la sensación, viéndolo de fuera, que están preparando muy bien las elecciones catalanas. Quiero decir, Vidal Quadras entra en la Ejecutiva y aunque vaya a Europa, está ahí en Cataluña. Usted se afilia. Resulta, yo no digo que no le creo, pero resulta realmente increíble pensar que no han barajado su presencia para las catalanas. No, para los catalanes no. Estamos hablando siempre de las Las generales. generales. No, las generales. Estamos hablando de las generales, autonómicas no. de encabezar la lista de las generales en Cataluña. Por la eso forma que creo- ha dicho que no se ha hablado en absoluto, es evidente que se ha hablado de las generales. Está claro con... A las catalanas ya hay un candidato, ¿no? Claro. No, las generales, vamos a lo que... ¿Pero a usted le gustaría encabezar la lista del PP para las generales o no? Como desideratum, ¿no? ¿Le gustaría o no le gustaría? Ya se verá. Ya se verá. Es que, claro, piense usted que... Sí, estábamos muy bien, ya nos había dicho que no descartaba su presencia en la vida parlamentaria. Claro, y decir si me gustaría o no, pues dependerá, ¿no? Dependerá de cómo vayan las cosas en los No, próximos pero ¿le meses. gustaría o no? Si no es que le pongan o se ponga usted o no, ¿le gustaría o no? Pues sí, hombre. Yo creo que sí. Sí, claro. Claro, Vamos hombre. mejorando. Ya está. Sí, Hemos conseguido un sí. Sí, pero es que no quiero que se interprete en ningún momento como una especie de... ¿Qué anuncia que va? Claro. No, a Piqué le gustaría. Pues, No, y decir, bueno, pues Piqué intenta ya influir sobre las decisiones que tienen que tomar No, órganos del partido. ¿no? si usted acepta ir, van a dar botes de alegría, si están deseando. Eso no lo sé, eso no lo sé. El partido, Nunca le voy a gusto de todos. ¿El Partido Popular es consciente, o me imagino que de eso sí que habrán hablado, aunque sea en el último congreso, de que una de las canteras electorales o de los problemas electorales, según se mire, del Partido Popular es Cataluña? Es decir, de que las próximas elecciones Cataluña es decisivo. Eso es una realidad sociológica evidente, ¿no? Y digamos de sociología electoral. La distancia de votos que existe entre el Partido Socialista y el PP en Cataluña es en términos absolutos más del doble, por ejemplo, que la distancia de votos que existe entre el PSOE y el PP en Andalucía. Y por lo tanto, bueno, eso es una constatación de sociología electoral evidente, ¿no? Si no recuerdo mal, la distancia de votos era como de 800.000 y el Partido Popular ganó las elecciones del 96 con apenas 300.000 votos de diferencia, ¿no? Bueno, pues eso es un buen retrato de esa realidad que usted me comenta. Cataluña- Y algo tiene que ver con su fichaje, me imagino. Estelar. Porque usted es una persona que procede de la izquierda, que ha... En sus años jóvenes, sí. En sus años más jóvenes, porque sigue usted Muchas siendo gracias. joven. Que ha sido más jóvenes. cargo con la Generalitat. Que ha estado exactamente, que ha ocupado un puesto de mucha responsabilidad con un gobierno de Convergencia y Unión y ahora está en el PP, lo cual significa que debe ser usted una persona de mente muy abierta, ¿no? Ayer, vamos a ver, porque ayer vi unas declaraciones de un dirigente del Partido Popular en la que casi me llamaba tránsfuga, ¿no? Porque decía, a mí un señor que viene del Yo se PSOE... lo he dicho muy elegantemente, muy No, pero es que diplomáticamente, he dicho que era una persona de mente muy bien abierta. eso, ¿no? Porque decía, bueno, un señor que ha estado en el PSUC y ahora pues entra en el PP y no pasa nada, decía, ¿no? Y no pasa nada. Eso le servía después para justificar otras cosas, bien. Pero yo no me arrepiento de nada de lo que he estado haciendo en estos términos. Yo estaba entonces en la universidad en los años 70 y yo creo
lo digo con toda, vamos, sin el menor asomo, no quisiera que se interpretara como un asomo de petulancia, pero por compromiso democrático, pues yo me incorporé, aunque nunca jugué un papel muy activo, pero yo estaba primero en el entorno y después en el propio PSUV. En los años 70. Después dejo la actividad política, estoy en el sector privado, estoy en la universidad, estoy también en el sector privado, y en un momento determinado me ofrecen, pero sin cuestionar mi no afiliación política, me ofrecen la Dirección General de Industria del Gobierno de la Generalitat. Y a mí, desde el punto de vista, digamos, de enriquecimiento personal en lo intelectual, no en lo otro, pues me parece un buen reto, y estoy ahí durante casi 3 años. Y no me resulta especialmente incómodo, más bien me resulta cómodo estar ahí trabajando pues por una nueva política industrial y una nueva, una serie de medidas de apoyo a la industria, en este caso concreto en Cataluña. Después dejo eso y estoy 8 años de nuevo en el sector privado. Bueno, y me reincorporo a la actividad política, si me permite la expresión, y entre comillas, y que nadie me interprete mal, casi como un capricho el presidente del gobierno, porque me busca, digamos, me nombra como ministro de Industria, teniendo en cuenta que yo no tengo una actividad política previa, ¿no? Sino que, bueno, pues él considera en ese momento que es bueno incorporar independientes, y que, en el caso de la cartera de Industria, pues piensa en mí, cosa que yo desde luego le agradezco muy profunda y sinceramente, porque no creo que haya mayor honor y mayor privilegio que formar parte del gobierno de tu país. Pero ¿no sabe usted las cosas que dice Aznar de usted? En público se explaya, pero ya en privado es una cosa... Pues yo se lo agradezco enormemente, porque, vamos, yo siento una profundísima admiración por el presidente del gobierno y un enorme aprecio personal, pero eso es lo que, esa circunstancia es la que hace que yo esté de nuevo en actividad política. Pero 2 días antes ni se me había pasado por la cabeza, se me había pasado por la cabeza 2 días antes. Después las cosas van como van. Yo creo que hay un punto de inflexión en esa reflexión personal, que es mi nombramiento como portavoz, que lógicamente me da unas características políticas a mi actuación que son claramente distintas, y que es un salto cualitativo respecto a las funciones de un ministro de Industria que tiene ya un perfil más técnico. ¿Usted quería dejar el Ministerio de Industria cuando le nombraron portavoz? No, a mí el Ministerio de Industria me apasiona, porque yo soy de ese mundo, y por lo tanto me parece que es un auténtico placer ser ministro de Industria para una persona de mis características profesionales, ¿no? Es cierto que combinar las dos cosas lleva esfuerzo. Le están martilleando mucho en el clavo del Ministerio de Industria, ¿no? Sí. Le está costando a usted unos cuantos disgustos ahora. Sí, disgustos, sí, vamos. De vez en cuando sí, tengo que decir la verdad. De vez en cuando me cuesta algún disgusto o alguna irritación que, tengo que disimular, porque lo peor que he aprendido que lo peor que se puede hacer es en algún momento incluso explicitar tus sentimientos en este sentido, ¿no? Cosa que me cuesta, ¿no? Porque esto de irte convirtiendo en lo que llamaríamos, y lo digo con todos los respetos del mundo, pero en un político de oficio, cuando no lo ha sido, pues a veces requiere un proceso de aprendizaje. Pero lo llevo bien. Lo llevo con paciencia. Cambiar de tercio. Espera un momento, porque sobre esta cuestión. El próximo día 9 está previsto que el Congreso vote una iniciativa del PSOE y de Izquierda Unida consistente en la constitución de una comisión de investigación sobre su gestión al frente de Industria. Y el PP se ha negado rotundamente a la formación de esa comisión. ¿A usted le complace esa negativa del que es ahora su partido? Pues a medias, porque es una decisión de los grupos parlamentarios, no solo es el PP, sino yo creo que también que los socios parlamentarios van a estar en esa tesitura, ¿no? Pero porque es evidente que se trata de un elemento de introducción de sombras de sospecha que va mucho más allá de lo que ha sido mi actitud permanente de explicación y de justificación de todas las cosas que se han hecho en el Ministerio, o incluso las que me puedan afectar a título personal, que en eso también ha habido aproximaciones, ¿no? Yo he ido al Parlamento y voy, ¿no? Muchísimas ocasiones, estoy dispuesto a ir las veces que haga falta y a explicarme y a tener la máxima transparencia, y por eso tengo un sentimiento agridulce, porque alguien puede llegar a pensar que el hecho de que no haya una comisión de investigación supone una voluntad de no dar explicaciones, claro, y eso no es así en absoluto. Pero si usted abre una comisión de investigación, también es cierto que se está contribuyendo a una estrategia que va orientada a introducir sombras de sospecha sobre la honorabilidad o la corrección de unas
determinadas actuaciones, y a mí me parece que eso, bueno, pues también merece una reflexión, ¿no? También merece una reflexión, porque le aseguro que explicaciones sobre las cuestiones que se plantean han sido clarísimas, exhaustivas, permanentes, constantes, y además estoy dispuesto a repetirlas las veces que haga falta. Por eso se trata de, bueno, pues de buscar un equilibrio, ¿no? Y desde ese punto de vista, por eso digo que yo mismo tengo un sentimiento agridulce y dejo la decisión en manos de los grupos parlamentarios. Es que el Partido Popular una de sus ofertas programáticas era precisamente la de potenciar las comisiones de investigación, facilitar la creación de comisiones de investigación en el Congreso, y como usted dice, cuando un partido se niega a apoyar una comisión de investigación, podría parecer como que tiene algo que ocultar, ¿no? Pero como mire, que no quiere que se claro, investigue. eso es lo que podría parecer, ¿no? Pero fíjese usted, para que y la como gente este asunto del cross y tal ha estado en los medios de comunicación en los últimos Yo creo que a lo mejor tiempos, los telespectadores no saben de qué estamos hablando. Sí, pero estamos hablando de unas subvenciones, sí, no lo hemos explicado, estamos hablando de unas subvenciones que el Ministerio de Industria concedió a una empresa llamada Ercros, si yo no me equivoco, en la que usted había figurado, en cuya nómina había figurado usted como dirigente, ¿no? Así es. Y son subvenciones que da el anterior gobierno. Sí, sí. Claro. Y entonces, bueno, introducir una... ¿Se refiere al crédito del ICO que después cancela el gobierno del PP? No, que después rescata. Es que, hay claro, una condonación temas de 700.000. No, 27.000. No, eso, ya veo, claro, es que, tengo la idea, déjeme un momento, porque claro, es que conviene, porque si no, de nuevo, queda la sombra de duda, ¿no?, sobre estas cuestiones. Y claro, yo ya veo que a pesar de haber explicado esto pues varias veces, usted, que es una persona tremendamente informada, pues todavía no tiene las claves de entender, ¿eh? Claro, porque son operaciones de reestructuración de un sector, que es el sector de los fertilizantes, que vienen de mediados de los años 80, y por tanto estamos ante un proceso enormemente complejo, en el que ha habido múltiples acuerdos de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de los gobiernos anteriores, y que finalmente lo que hace este gobierno es dar el último paso para dejar definitivamente cerrado este tema en términos muy positivos para el sector público, para la hacienda pública, para la seguridad social y para el propio Instituto de Crédito Oficial. Entonces, lo único que se hace ahora es, además de establecer un mecanismo de pago de todas las deudas por parte de Ercros, que era la filial que era la matriz del sector de fertilizantes, lo que se hace es que un crédito que se concede a Ercros participativo, es decir, sin plazos, sin intereses, y que solo se paga en caso de que se tengan beneficios en un porcentaje del 15% de los mismos, es decir, un crédito prácticamente a no devolver, que Ercros, 8.500, que Ercros no utiliza nunca. Ercros nunca ve una peseta de ese crédito, porque inmediatamente la obligación es que ese dinero se transforme en una ampliación de capital en fertilizantes, en la empresa de fertilizantes, para que la empresa de fertilizantes pague a sus trabajadores. Por tanto, ahí no hay ningún beneficio para el cross, sino que es simplemente un mecanismo de reestructuración. ¿No? Claro. Primero hay una suspensión y luego hay una ampliación. Se están mezclando cosas. No. Son cosas distintas. Centrémonos en ese crédito. Y entonces lo que se hace es ese crédito que no se iba a recuperar nunca por parte del Instituto de Crédito Oficial y que sirve para pagar a los trabajadores de fertilizantes, lo que se hace es rescatarlo, pagando de una sola vez una cantidad de 1.100 millones de pesetas. Y eso es un gran negocio para el ICO, porque nadie hubiera comprado ese crédito de 8.500 millones en las condiciones que digo por 1.100 millones de pesetas. Ese crédito vale mucho menos. Y eso, que es una cosa tan normal, bueno, pues si se introducen elementos de duda y se sigue diciendo usted resta 8.500, de 8.500 resta 1.100 y condona 7.000 y pico, no está diciendo la verdad, pero está introduciendo una sombra de sospecha y una sombra de duda. Está diciendo la verdad con la omisión de la parte de que normalmente son créditos incobrables. Claro, de que no, y que por lo tanto, de que no se pueden restar manzanas de peras. Usted, eso es lo que yo quiero decir. Eso es un buen negocio, pero lo cierto es que salió de los presupuestos de todos nosotros 8.500 pesetas, millones de pesetas. Salió mucho más. Claro, es que parece, claro, a lo mejor también yo soy culpable de la reestructuración de los fertilizantes, o incluso soy culpable de que la siderurgia le haya costado a los españoles 1 billón de pesetas, o la construcción naval 700.000 millones. Y ahora vamos a hablar de Radio Televisión Española, que nos ha costado mucho más a todos. No simplifiquemos eso, y por eso la introducción de este tipo de mecanismos, que por otra parte son legítimos en la lucha política, ¿no? Decir, bueno, como esto es muy complicado y la gente lo entiende con dificultad, pues creemos una comisión de investigación, y oiga, no, basta con estudiarse los temas, basta con estudiarse los temas. ¿Y por qué crees que un periódico concreto le ha cogido de pim pam pum con este tema? Perdona, Isabel. No tengo conciencia de
de que haya un periódico concreto que se dedique a eso. Pero si no es una cuestión del periódico, en la sala segunda hay un procedimiento abierto por una... Le echaron por meterse con un periódico concreto. Claro, el señor Piqué no va a hacer la misma tontería. Esa es tu buena. Yo no sé si la comisión de investigación o la transparencia quizás sea el mejor antídoto contra las cacerías, porque son demasiados elementos de duda y es mucho mejor la claridad, es mucho mejor explicar las cosas. Y claro, en el CRO sucede que hay follones por una presunta entrega de 100 millones a una empresa de un familiar, el tema del crédito del ICO, un presunto alzamiento de bienes que es objeto de un procedimiento penal en la sala segunda. Demasiados elementos, ¿no? Como para que no merezcan una explicación. Le voy a enviar la así... transcripción de mi última comparecencia ante la Comisión de Industria, que como todo el mundo sabe es pública y está en todos los medios de comunicación. Pero los telespectadores es imposible que tengan esa transcripción, entonces es mucho mejor explicárselo. A través de una comisión de investigación, mire, si yo, para explicar todas estas cosas, yo necesité 4 horas y si conviene 40, y si conviene 40.000. Necesité 4 horas ante la Comisión de Industria y a pesar de eso, pues bueno, pues resulta que no llega a la opinión pública. Yo no lo puedo explicar ahora en este programa, sería terrible para el programa, ¿no? Pero lo que sí le digo es que es muy fácil en una actividad política y en un ministerio además como el de Industria, en el que se tramitan 8.000 expedientes todos los años, encontrar 3 o 4 cosas que llamen la atención, sumarlas de manera heterogénea, añadir un determinado pasado empresarial de una empresa que ha estado en graves dificultades porque estuvo en suspensión de pagos y coger 2 o 3 elementos, sumarlos todos, hacer un paquetito e introducir la soma de sospechas sobre la honorabilidad personal de una persona. Eso es muy fácil, Y yo lo que le digo es que yo no tengo ninguna sombra de sospecha sobre mi honorabilidad personal. Eso es lo que le digo. Ministro, dice usted lo que nos ha costado la siderurgia o el sector de fertilizantes. Nada nos ha costado tanto como Radio Televisión Española, que tiene un déficit... No tanto, pero bueno, pues bastante. 700 y pico mil millones de pesetas, ¿no? Lleva ya acumulado de agujero, o 600 y pico mil, no lo sé. 600 y pico mil. Algo menos de 600.000. Sí. Bueno, para finales de este año se prevé, si yo no me equivoco, una cifra cercana a los 700.000. Da igual, 600.000 da lo mismo. Yo ya, en pasando de esas cantidades, me da exactamente igual y creo que a nuestros telespectadores lo mismo. ¿Para cuándo y en qué términos la reestructuración, la reforma de ese ente? De manera que no siga siendo un agujero en nuestro bolsillo. Hoy sale en los medios de comunicación, ayer ya lo anticipaba uno, ¿no? Un requerimiento de información, no una apertura de expediente, sino un requerimiento de información por parte de la Comisaría de la Competencia de la Comisión Europea, dirigido al Gobierno, y en el que pregunta por los mecanismos de financiación de Radio Televisión Española y de todas las televisiones autonómicas, que hay que recordar que también son públicas, ¿no? Y he visto unos datos, yo no sé si responden a la realidad, pero en cualquier caso son datos de la Comisión, en los que la deuda en el año 95, por ejemplo, de una de las televisiones autonómicas era prácticamente idéntica a la que tenía Televisión Española, ¿no? Y bueno, están los datos en los medios de comunicación hoy. Y bueno, estamos por lo tanto ante un tema muy serio, que deriva de una estructuración de los medios de audiovisuales de radio y televisión pública que tiene un enorme defecto de partida, y es que, y en particular Televisión Española, y es que Radio Televisión Española sigue teniendo la misma estructura que tenía en el año 89 cuando vienen las televisiones privadas, y por lo tanto sigue teniendo la misma estructura hoy, que solo tiene pues un 25, un 30% de share, lo que sea, en promedio, que cuando era un monopolio en sentido estricto y tenía el 100% de cuota de pantalla. Y eso es algo que obviamente se ha ido acumulando a lo largo de los años, se van perdiendo ingresos por publicidad y bueno, pues empieza un proceso de endeudamiento que hace que Televisión Española, que hasta entonces había sido, digamos, había tenido superávits y se autofinanciaba, a partir de un momento, bueno, pues llega a tener déficits y lo tenemos que cargar todos los españoles. Y eso hay que resolverlo. Exacto. ¿Cómo eso y cuándo? Hay que resolverlo. Entonces, vamos a ver. Eso se puede resolver debe resolverse sobre la base del consenso. No se puede hacer un cambio de modelo de la radio-televisión pública en España que por una parte no sea coherente con lo que deben hacer también las radio-televisiones autonómicas y que permita la continuidad de ese modelo con la alternancia política. De ahí que haya una subcomisión en el Congreso de los Diputados que está analizando, todas las fuerzas políticas estamos analizando qué tipo de modelo queremos. Porque el problema de Radio Televisión Española, aunque es muy gordo, el problema no es básicamente la deuda, aunque la deuda sea muy... desleal.
es la competencia desleal y es la acumulación de déficits todos los años, derivados de un modelo que efectivamente no responde a la actual realidad. Y mientras no arreglemos el modelo, mientras no expliquemos a los españoles cuánto déficit estamos dispuestos a pagar de Radio Televisión Española porque puede prestar unos determinados servicios que podríamos llamar de servicio público, mientras no arreglemos eso, arreglar la deuda es simplemente un parche, porque se vuelve a generar endeudamiento. Y con esto acabo con una reflexión. ¿Y qué modelo debe ser? Porque yo creo que podemos estar de acuerdo en que en un país como el nuestro la radiotelevisión pública puede jugar un papel de cohesión. Creo que podemos estar de acuerdo en que la proyección internacional de España a través del canal internacional o el canal de 24 horas pues también es un elemento importante. Podemos estar de acuerdo en que Radio Nacional, que no tiene publicidad, puede jugar también un determinado papel. Hay una serie de obligaciones de servicio público desde determinados planteamientos de deportes minoritarios, culturales, religiosos, etcétera, que hay una orquesta de radios de televisión, hay toda una serie de elementos que nos permiten poder explicarles a los españoles que esto nos cuesta un determinado dinero y que debemos pagarlo con los impuestos de todos. Pero eso debemos hacerlo compatible con unas condiciones de competencia que no sean desleales respecto a las televisiones privadas existentes. Y eso es algo que el gobierno desde luego acepta, que así se lo hemos transmitido al comisario de la competencia. Pero sigue usted sin decirnos cómo. ¿Eso cómo se hace? Hay que reducir la plantilla de las televisiones públicas, hay que reducir las ayudas públicas. ¿Hay que reducir la publicidad de las televisiones públicas o cómo se hace? Hay que reducir el porcentaje de ingresos que derivan de la publicidad, hay que reducirlo, ¿Cuánto? Lo más que se pueda. Hay que reducir la plantilla, hay un expediente de regulación en marcha. ¿En cuánto? ¿Un 30, 40, 20%? De momento hay un expediente de regulación en marcha y estas cosas no se pueden anticipar, hay que negociarlas y planteárselas a los sindicatos. Hay unas elecciones sindicales en Radio Televisión Española pronto y yo creo que ese es un tema que desde luego se puede ir tratando con ellos con la seriedad necesaria. Pero ¿y hay mientras que privatizar tanto, también? Y habría que reducir los representantes sindicales también, porque se va una pasta gansa con los representantes sindicales. Bueno, Dios. A ver, reducir la publicidad, reducir la plantilla. Pero claro, y simultáneamente demostrar que queremos realmente que ese tema se resuelva seriamente. Y eso significa, y a eso nos hemos comprometido con el comisario Famir, que vamos a tomar una serie de medidas que hagan que a finales de este año la deuda pueda ser incluso algo inferior a la que existía a principios de año. O sea, nos hemos comprometido a, mientras tanto, no hacer la bola más grande. Bien, eso en sí mismo ya tiene una significación. Pero cuando se habla de privatizar o no, a mí me gustaría introducir otro elemento de reflexión que vale también para las televisiones privadas, que duda cabe. Y es que en un momento determinado, cuando solo existe un canal o un programa por canal, tú puedes pensar en, y así se ha manifestado en muchos ámbitos, que si es bueno privatizar la 1, que si es bueno privatizar la 2, que si no sé. Pero es que estamos ante un panorama en el que a muy corto plazo, por cada canal existente, va a haber 5 programas. Entonces estamos hablando de 5 programas a través del canal actual de la 1, 5 programas a través del canal actual de la 2, 5 programas a través de Antena 3 o de Telecinco o de Canal Plus, tal. Y además de las ofertas ya existentes de televisión digital por satélite, que de momento hay 2, y además de las ofertas de cable, de televisiones locales, etcétera, pues va a haber también, se ha abierto un concurso para que exista una plataforma para emitir, también básicamente encerrado, de lo que se llama la televisión digital terrenal, que es ese cambio tecnológico que permite 5 programas por canal. Por tanto, en muy poco tiempo, los españoles van a poder decidir si están en un ámbito de una televisión autonómica, pues entre 30 canales en abierto y 40 canales en cerrado. Y ese es el panorama que tenemos delante y que nos obliga, claro, a decir, bueno, ¿y qué es lo que privatizamos? La 1. La 1 con los 5 programas, la 2, ¿qué programas? ¿Y qué privatizamos? Programas generalistas, programas que sean temáticos. Eso es lo que hay que discutir entre todas las fuerzas políticas. Porque si no, lo que no podemos hacer es una reforma del estatuto y del planteamiento de radiotelevisión, de la radiotelevisión española pública, sobre la base de que se considere que es una aproximación partidista o parcial que busca réditos políticos a corto plazo. Y eso es lo que nos obliga a introducir, el máximo de objetividad. 2 minutos. Nada, acabo, pero creo que se me ha entendido la idea ya. Sí, bueno, de aquella manera, yo sigo sin saber cuándo, en fin, pero da igual. Importantísimo, el partido Real Madrid-Barcelona del próximo 14 de febrero. Hay una ley del fútbol en España que se hizo
de aquella manera, en fin, para una mentalidad liberal de una manera bastante poco ortodoxa, diciendo que el fútbol era una cosa de interés general y que determinados partidos no se podían emitir en codificado. Y está previsto que ese partido, Real Madrid-Barcelona, fíjese usted si tiene interés general, sea codificado. ¿Va a hacer algo el gobierno para que eso se emita en abierto o no? ¿Para todo el mundo? Vamos a ver, el gobierno no es quien para hacer nada. Lo que hay que hacer es cumplir. ¿Hizo la ley? Claro. Eso es lo que tendrá que garantizar que se cumpla. Es evidente, pero la ley lo que prevé es que sea el Consejo de Retransmisiones y Emisiones Deportivas quien tome las decisiones que considere pertinentes, y se reúne mañana y por lo tanto pues habrá que esperar a su pronunciamiento. Es cierto que, bueno, ¿su opinión cuál es? Todos nos gustaría, yo desde luego como aficionado al fútbol, y además no voy a esconder ahora mis afinidades. ¿Es usted del Barça? Nadie es perfecto, ¿qué le vamos a hacer? Pues sí. A estas alturas no, yo creo que no desvelo ningún secreto, ¿no? ¿Pero usted sería partidario de que se emitiera en abierto? Hombre, a mí me gustaría que ese partido se emitiera en abierto, que duda cabe. Pero también es verdad que hay que respetar pues, los derechos, hay que respetar los contratos y hay que respetar las leyes, ¿no? Y creo que lo que menos nos conviene en toda esta cuestión es plantearlo de nuevo como una batalla política o como una confrontación, ¿no? Creo que si podemos resolverlo a través del diálogo entre todos, mucho mejor. Bueno, pues nada, nos tenemos que ir. Yo me pregunta si era de este Barça lleno de nos tenemos que ir, del Barça. Que me echan, nos tenemos que ir. Ya han oído ustedes, le gustaría que se emitiera en abierto, a nosotros también nos gustaría que se emitiera en abierto para poderlo ver, para poder ver cómo gana el Madrid. Nada, que ganen mejor. Nosotros nos vamos, volveremos mañana y les dejamos con Rosa Villacastín. Vamos ya tarde de tiempo, no se lo pierdan, no nos falten mañana y que tengan un buen día.